Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes, preparando el camino para recibir a nuestro Rey de Gloria, Jesús, el Señor, que está viniendo y está mandando que su pueblo se prepare. Yo, el Señor, la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2:14. Bueno es esperar en silencio la salvación, el socorro del Señor. Lamentaciones 3:26. Samuel dijo al Señor: habla, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:10. Y es lo que el Señor está demandando: escuchar su palabra, regocijarse en sus promesas, ser justo ante la injusticia y caminar en caminos de luz. Silencio, Dios quiere hablarnos. Hoy son numerosos los que no saben aislarse y detenerse para reflexionar. Algunos incluso sienten una verdadera angustia. Solo el pensar en estar solo los agobia. Y si no pueden aturdirse con los ruidos o las distracciones de todo tipo, alimentan ideas oscuras. La sociedad contemporánea está organizada de tal modo que se ha hecho casi imposible leer o reflexionar en los lugares públicos. Pero un periodista constató en un diario: la música y el ruido nos acompañan en el camino, en el autobús, en el centro comercial, en el restaurante e incluso en el trabajo y en la playa. Giramos el botón de la radio para escuchar palabras sin hacer caso de su sentido, pues no le pedimos que tranquilice nuestra conciencia. El ruido es una estupefaciente y, como todos los estupefacientes, un remedio para la angustia de estar solo. Desgraciadamente, el cristiano no escapa a esta calamidad. Por ello es imperativo que reserve algunos momentos a solas con Dios. Así como el rocío no cae cuando sopla el viento, la Biblia no nos transmite el mensaje divino cuando nuestra mente está turbada por la contaminación sonora o moral. El creyente debe descubrir o redescubrir esos momentos favorables de intimidad con el Señor, para que Él hable a su corazón. Hagamos, hermanos, silencio, no solo a nuestro alrededor, sino en nosotros mismos, para poder escuchar la palabra de Dios. Hoy continuamos con la vida con Dios, número 13, el pueblo de Dios en misión. El objetivo de Dios en la historia es la creación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con Dios mismo como centro de esta comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2, 19, 22, 3, 10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad. Y luego, hermanos, apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. Previamente descubrimos cómo Dios actuó al traer a Emmanuel, Dios con nosotros, como la suprema expresión de su obra mediadora para la formación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos. En Hechos descubrimos a Dios en la persona del Espíritu Santo,
que habita en su pueblo y lo llena de poder para proclamar el Evangelio del Reino. La acción de Dios. El tema central del libro de Hechos es el impulso de la actividad de Dios en la historia. Aquí, con mayor profundidad y detalles que en ningún otro libro del Nuevo Testamento, Lucas ofrece una interpretación histórica de nuestra vida con el Señor. Es aquí donde vemos el propósito de Dios de formar una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con Él mismo como el centro de esta comunidad. Aunque los 12 discípulos han sido seguidores de Jesús durante algunos años, aprendiendo del Supremo Maestro cómo vivir en el reino de Dios, sencillamente no están aún preparados para la muerte de Jesús. Resulta predecible entonces que la confusión que rodea su crucifixión y el regocijo que rodea la subsiguiente resurrección produciría un amplio espectro de emociones. Luego de muchos días de estar en la montaña rusa de emociones y al ver a Jesús ascender al cielo, un ángel los instruye para que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Finalmente, Dios ha encontrado un pueblo a quien, cuando Él dice esperen, esperaría. Los 12 se reúnen en el aposento alto junto con otros discípulos para esperar al Señor. Entonces, el Espíritu de Dios desciende como el estruendo de una tormenta de truenos. Hechos 2:2. Y repentina e inesperadamente este grupo heterogéneo de primeros discípulos es revestido de una fuerza incomparable, que cambiará al mundo. Durante siglos, Dios ha estado presente con individuos como Abraham y Sara, con las 12 tribus mientras salían de Egipto, con el pueblo de Dios al ocupar Canaán, con la mansión de Israel en su gloria, exilio y restauración. Pero esto era diferente, completamente diferente. Los discípulos escuchan la presencia del Espíritu Santo en el rugido del viento y ven las lenguas con la aparición del fuego que se queda sobre las cabezas de aquellos que estaban reunidos. Cada persona recibe de parte del Espíritu el conocimiento y poder que conecta las memorias perdurables de la acción de Dios en la historia con Jesús de Nazaret. Ahora por primera vez, la vida y enseñanza de Jesús adquieren sentido. Este hombre, este maestro, a quien ellos habían seguido durante todos estos largos y dificultosos meses, era y es el largamente prometido Mesías, el ungido de Dios. La transformación de la disposición de ánimo de los discípulos es tan dramática como repentina. Dios mismo habita y vive en ellos, dándoles poder para proclamar intrépidamente el mensaje de la resurrección de Jesús a todos aquellos con los que se cruza. Masas asombradas escuchan y entienden el Evangelio del Reino en sus propias lenguas. La confusión que reinaba sobre la tierra desde la torre de Babel, Génesis 11:1-9, se revierte cuando el Espíritu de Dios trae orden y comprensión. Con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, queda claro que Dios derriba los muros étnicos que han circunscrito el mensaje del Evangelio. Una visión divina capacitada al apóstol Pedro a llevar el mensaje de Jesucristo a una familia de gentiles. Mientras él aún está hablando, el Espíritu Santo cae sobre la familia entera y sus siervos y confirma que todas las razas, clases sociales y naciones deben ser incluidas en el pueblo de Dios.
Hechos 10. Desde su seno en Jerusalén, la siempre creciente compañía de los discípulos revestidos del poder del Espíritu responden al llamado de Jesús para ser sus testigos. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un llamado que continúa directamente hasta el día de hoy, 1:8. La reacción humana. Desde su comienzo se vuelve evidente que habrá una multiplicidad de reacciones ante las impresionantes obras del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, los burladores acusan a los discípulos de estar borrachos. Hechos 2:13. Pero la multitud se queda en silencio cuando la predicación revestida de poder de Pedro revela la presencia de Dios y explica su plan mundial para la salvación de todos los pueblos. Tal predicación registrada a través de todo el libro de los Hechos forma un núcleo que es común para todas las presentaciones del Evangelio. Cuando las leemos ahora, alrededor de 200.000 años después, nos maravillamos de la manera en que cada sermón sucesivo amplía nuestra comprensión de los propósitos de Dios para toda la humanidad. En todos los lugares a donde llega el Evangelio, los nuevos discípulos de Jesús se reúnen en grupos. La predicación es el medio básico de declarar públicamente su persona y obra a los no creyentes. Pero el discurso en las reuniones privadas refuerza y expande el mensaje público en los creyentes. Se le presenta una cuidadosa atención tanto a la vida como a las enseñanzas de Jesús en ambos medios. Los sermones públicos comunican poderosamente las enseñanzas de Jesús en ambos medios. Las enseñanzas, las verdades esenciales que se necesitan para activar la entrada del Espíritu Santo a los corazones de las personas, para llevarlas hacia una fe salvadora. Las enseñanzas más profundas suceden en forma privada en las casas de familias y posibilitan a los seguidores de Jesús a crecer en su propio amor y comprensión en estos hogares. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Una vez más, Lucas documenta que los grupos responden de manera vastamente diferente a los mensajes de los discípulos. Cuando Pablo resume la persona y obra de Jesús, algunos se burlan, otros creen y otros desean escuchar más. Hechos 17, 32, 34. De este y otros pasajes similares vemos que solamente la obra del Espíritu Santo tiene la capacidad de generar la comprensión necesaria para mantener la vida con Dios. No mucho después de la ascensión de Jesús, encontramos a los discípulos formando nuevas comunidades de fe basadas en la oración y la adoración, y encargándose de los nuevos rituales y sacramentos, principalmente el bautismo y la cena del Señor. La oración es la pieza central de la vida de la comunidad. También es la disciplina individual más destacada. Repetidamente encontramos a Pedro, Juan, luego a Bernabé y finalmente a Pablo, que espera que el Señor en oración y luego estalla en acción a medida que el Espíritu de Dios los impulsa al mundo. La petición vigorosa, intercesión profunda y ruegos para recibir guía se derraman desde los corazones de estos primeros discípulos. Y el cielo responde. Cuando hubieron atado el lugar en que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31.
El libro de Hechos también está saturado del espíritu de adoración. En adoración, estos valientes discípulos de Jesús van más allá de las estrechas experiencias de fe personales hacia la realidad de la presencia de Dios en la comunidad posteriormente. Llevarán a una completa manifestación del Señor que cruza el tiempo y la historia hacia la eternidad. Aquí la adoración demuestra la manera en la cual Él dirige a los primeros cristianos más allá de su estrecha religión étnica para abrazar un llamado universal hacia todos los pueblos de la tierra. Asimismo, los rituales del bautismo y la cena del Señor fortalecen a los primeros discípulos. Estos nuevos sacramentos no son la recuperación de prácticas de Antiguo Testamento, sino actividades completamente nuevas generadas por la activa presencia del Espíritu Santo. El bautismo y la comunión se transforman en hitos de la vida de la Iglesia. El bautismo se desarrolla de muchas maneras y prácticas, pero siempre es el principio de la concientización del compañerismo progresivo entre los discípulos y Cristo. De igual manera, la Cena del Señor o Eucaristía se transforma en una parte de la vida de la comunidad que se reúne. Mientras se come el pan y se toma la copa, estos nuevos aprendices de Jesús repasan su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Buscan el poder para permanecer fieles a Él y esperan su regreso, los sacramentos y las celebraciones de la vida y practicar nuestra fe en Dios. En Hechos, bendiciones y beneficios para nuestra formación espiritual. En Hechos, el Espíritu Santo actúa con y a través de los apóstoles, a llevar a través de todo el mundo los caminos del Señor y crear una comunidad que incluyen a todos y que lleva al pueblo judío a ir más allá de su identidad étnica, a una identidad completa como el pueblo de Dios universal. Nada puede detener este movimiento de avance. El Señor, a través del tiempo, a medida que su camino se despliega en el mundo, trasciende toda raza, credo, cultura y hace nacer en la humanidad la vida con Dios en la gente que así lo desea. Este movimiento imparable del Espíritu Santo alcanza su pináculo en el Concilio de Jerusalén. Hechos 15. Algunos en la primitiva y comunidad habían insistido en que la circuncisión era esencial para la salvación. Pablo, entendiendo que esto sería el equivalente a la cautividad cultural judía del mensaje del Evangelio, trae el tema ante los apóstoles y ancianos con base en Jerusalén para tomar una decisión. En Hechos 15, el mensaje central del libro entero se hace claro. Demuestra la manera en la cual el amor de Dios va más allá de los límites del judaísmo nativo para tocar el mundo entero. Con unos pocos preceptos, los líderes de la primitiva comunidad cristiana establecen las bases sobre las cuales el Evangelio de Dios, que incluye a todos, será llevado al mundo entero. 15, 22, 29. Comparte Gálatas 2, 9, 10. No se pone ningún límite sobre este liberador mensaje respecto a línea de sangre, género, estatus social o identidad nacional. Este libro en sí se transforma en la carta magna de la fe cristiana, la cual las escrituras del judaísmo nativo y hace el paso de rodilla de su cautividad cultural. La palabra de Dios queda libre para transformar a todo lo que responda a la nueva humanidad en Jerusalén. La transformación del carácter humano por medio del poder del Espíritu Santo ahora se podía lograr completamente.
Con el advenimiento de este nuevo orden, la Iglesia es establecida como continuación de las prácticas judías de las sinagogas. La Iglesia joven continúa la tradición de la lectura de las Escrituras, el cántico de los salmos y la instrucción de los fieles durante la adoración y las reuniones informales. Aquellos dotados para la evangelización son enviados a esparcir las buenas nuevas del reino de Dios a nuevas regiones y a establecer otras congregaciones. El ciclo entonces se vuelve a repetir a medida que la sociedad de Jesús, que se autoduplica, formada por personas habitadas por Dios, se esparce por todo el mundo en el proceso de declarar el amor del Señor a toda la humanidad. La Iglesia llega a ser una bendición inigualable. Límites y obligaciones de nuestra formación espiritual. A pesar de toda la maravilla y el poder que vemos en Hechos, las limitaciones aún son evidentes. El Concilio de Jerusalén, de Hechos 15, nos recuerda que el legalismo fue un problema en la iglesia primitiva y continúa siendo en nuestros días. Cualquier experiencia transformadora con Dios puede inmediatamente tentarnos a establecer algún tipo de sistema impuesto para ayudar a otros a tener el mismo tipo de encuentro. Al hacer esto, sustituimos nuestra libertad en Cristo por esclavitud a una humana impuesta. También existe el peligro opuesto: creer que debido a que solamente con la fe en Jesucristo somos salvos, no tenemos por qué permanecer bajo ninguna ley moral y que por ley tanto somos libres de hacer cualquier cosa que queramos. Históricamente esto es llamado motinomianismo. Es verdad que nuestra libertad en Cristo nos permite quitarnos las cadenas del legalismo, pero cualquier abuso de nuestra libertad corre por riesgo propio. Aquí es cuando las disciplinas de la vida espiritual nos entrenan para llegar a ser como Cristo en pensamiento, forma de hablar y acciones. En el poder del Espíritu Santo llegamos a ser capaces de hacer lo que podemos para promover el reino de Dios sobre la tierra. Credo, ergo, hago. Creo, por lo tanto, hago. Otra limitación: la habitación del Espíritu Santo no produjo la unidad en forma automática en la primitiva comunidad cristiana, ni lo hace en las reuniones de nuestras iglesias en la actualidad. Piense en Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Hechos 5:1-2. O considera Pablo o Bernabé, quienes luego de la gloriosa victoria en el Concilio de Jerusalén cayeron en una disputa tan fuerte que nunca más trabajaron juntos para llegar al Evangelio. 15:36-40. Estos y otros notables ejemplos ilustran el hecho de que la obra de formación espiritual es constante. Información e instrucciones para nuestra formación. Una vida de estudio no podría agotar las lecciones que podemos sacar del libro de Hechos para nuestro propio crecimiento espiritual. En primer lugar, la enseñanza más profunda del libro de los Hechos es la naturaleza universal del amor de Dios. Él es Dios de todas las personas durante todo el tiempo. El Señor ama a su pueblo elegido, los judíos, pero ama igualmente igualmente a todos los pueblos de la tierra. El amor universal de Dios y su aceptación se refleja a través de muchas historias de Hechos. Es una realidad que puede fortalecernos en tiempos de soledad y desesperación. En segundo lugar,
El Espíritu Santo es el espíritu de coraje y la osadía que se nos da, la fortaleza para seguir a Jesucristo y aprender de Él, hacer el tipo de cosas que Él hizo. Por las páginas de Hechos pasan muchas personas comunes que hicieron cosas extraordinarias a través del poder del Espíritu Santo, señales y maravillas, expulsión de demonios, sanidades de todo tipo, hasta resurrección de muertos. Todo se ve en este libro. El mismo espíritu de coraje y osadía está a disposición de nosotros en la actualidad. Finalmente no podemos regocijar en el sufrimiento porque verdaderamente Dios está con nosotros. Recuerde a los apóstoles que eran azotados y después estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. Recuerde la lapidación de Esteban y sus palabras llenas de gracia: Señor, no les tome en cuenta este pecado. 7:60. Recuerden a Pablo y a Silas encerrados en prisión orando. Cantaban himnos a Dios. 16:25. La vida cristiana es de fortaleza y de permanencia. Ante el sufrimiento aprendemos por el poder del Espíritu Santo a caminar alegremente sobre la tierra, y cuando lo hacemos, Dios fortalece nuestra solución y nos reviste de poder para participar de la vida sin hacer concesiones. Al hacer eso participamos en su plan para transformar al mundo y a nosotros mismos. Mientras lee este majestuoso libro de Hechos, observe la tremenda fuerza del Espíritu de Dios en el mundo y abra su ser a Él. Observe las conversaciones transformadoras de la vida que ocurren entre los discípulos afirmados y los nuevos convertidos. Observe cómo el Espíritu Santo repetidamente trae nuevos conocimientos y nueva vida. Finalmente, experimente una apreciación completamente nueva de la manera en la cual Dios continuamente atrae a las personas a Él para transformar sus vidas y reorientar sus destinos eternos. Que la paz de Dios, hermano, esté con ustedes. Les pido disculpas porque tengo un poco de gripe, pero igual preparando el camino para recibir a nuestro Rey glorioso. Cristo viene pronto, hermanos. Amén, amén, amén.